Primer libro de Samuel, capítulo 8. Muy bien, hoy es domingo 11 de septiembre del 2022 y estamos también muy contentos porque iniciamos el estudio de una nueva serie, en este caso del libro de Samuel. Y hoy veremos la introducción a este libro. Vamos ahí al primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 4. Vamos a leer del 4 al 7. Dice así la palabra de Dios: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Oremos. Amado Padre, nuevamente acudimos al trono de tu gracia para pedirte que tú nos guíes a través de tu palabra. Que ahora que iniciamos el estudio de este precioso libro, tú nos concedas, Señor, el comprender cada una de las verdades, principios que tú has establecido y has dejado, no solamente para nuestro conocimiento y ejemplo, sino para que podamos vivir por ellos. Que podamos tener un corazón dispuesto, Señor, para recibir tu mensaje y ser transformados por el poder de tu Santo Espíritu. A ti damos la gloria, Señor, y en ti confiamos. Amén. Los seres humanos somos un tanto curiosos. Por un lado, no sabemos vivir sin alguien que nos guíe. Necesitamos tener esa seguridad de contar con algún líder. Sin un líder o líderes que marquen el camino, nos sentimos desamparados. Pero por otro lado, cuando tenemos un líder delante de nosotros, pues como que no estamos tan dispuestos a someternos a su liderazgo. Más bien queremos o quisiéramos que fuera como nosotros deseamos que fuera ese líder. Que se ajuste a nuestros deseos y a nuestras expectativas. Y eso pasa en todos los ámbitos de nuestra vida normal. Tenemos el caso registrado en la Biblia del pueblo de Egipto, el del pueblo de Israel en Egipto, sin alguien que los guiara, sometidos a la esclavitud de Faraón. Moisés es escogido y es llamado por Dios para movilizar al pueblo y sacarlo de la esclavitud. Pero a pesar de todas las demostraciones de que Dios estaba con Moisés, habiéndolos liberado de la esclavitud, habiendo atravesado el Mar Rojo, proveyendo todo para su sustento en el desierto, no dejaban de quejarse y de murmurar en contra de Moisés. De ahí en adelante suceden a Moisés en el liderazgo Josué y varios jueces o gobernadores después de él, hasta llegar a Samuel, el último juez que también fue sacerdote y profeta.
y que llevaría a cabo la transición hacia la monarquía. El libro de Samuel. Y menciono el libro de Samuel porque en el original no había dos como lo conocemos hoy en nuestra Biblia, primer libro y segundo libro, era uno solo, ¿sí? Y por cierto, no es algo que he aprendido últimamente, primera de Samuel o segunda de Samuel como si fueran cartas, no es primera de Reyes como si fuera una carta, es el primer libro de Samuel, ¿ok? El primer libro de Reyes, el segundo libro de Samuel. Son detalles que no son tan importantes, pero pues que nos ubican también en el estudio que estamos llevando a cabo. Entonces el libro de Samuel relata la transición de la era de los jueces a la de los reyes. Y la historia narrada en estos libros nos habla de tres tipos de líderes. Samuel, un juez, el último de ellos, sacerdote y profeta, caracterizado por ser obediente a Dios y por su proclamación y obediencia fiel a la palabra de Dios. Tenemos a Saúl, el primer rey de Israel, un hombre caracterizado por su gran presencia física, pero sumamente orgulloso y confiado en sí mismo. Y en tercer lugar tenemos a David, un rey conforme al corazón de Dios, caracterizado por su gran fe y por medio de quien vendría Jesucristo. Pero más allá de contar la historia de estos tres personajes, el libro de Samuel muestra la providencia de Dios en el cumplimiento de sus planes y propósitos en la historia de la redención. Muestra que los problemas del pueblo no eran debidos a la falta de un líder, sino a su corazón rebelde que no reconocía a Dios como su Señor, sometiéndose y confiando plenamente en Él. Tenían un rey, a Dios mismo, pero lo rechazaban porque no se ajustaba a sus deseos y caprichos. Entonces, tener un rey humano, como lo demandaban, no era la verdadera solución, pero Dios aún así preparaba el terreno para la llegada del verdadero rey, el descendiente de David, Jesucristo, quien vendría a cambiar las cosas, no en lo político, ni en lo moral, sino desde el corazón. Estas historias nos enseñan que Dios es el rey de su pueblo y ningún otro rey o líder puede asegurar la verdadera libertad que el pueblo necesita. Muestran además la incapacidad de las personas para cambiar por sí mismas, haciéndose necesaria la intervención del libertador. Aquel que vino, y lo dijo así, a dar libertad a los cautivos. En el sentido práctico, el Señor usó estos libros para enseñar que la obediencia trae bendición y la desobediencia acarrea maldición. Que Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde, y que obedecer es mejor que los sacrificios, pues Dios se complace en que se obedezcan sus palabras más que en cualquier sacrificio que podamos hacer. Veamos algunos antecedentes al libro de Samuel. Este libro, como ya dije, el primer libro y segundo libro, uno solo en el principio, es nombrado Samuel no porque Samuel lo haya escrito, sino porque Samuel es el personaje central en esta transición que está llevando a cabo Dios de los jueces a la monarquía. No lo pudo haber escrito Samuel, puesto que murió precisamente durante el transcurso de estos acontecimientos que narra el libro. El que lo escribió debió ser un editor que, guiado por el Espíritu Santo,
reunió los acontecimientos que estaban registrados, que tanto Samuel como Natán, Gad y tal vez otros personajes dejaron escritos. En el primer libro de Crónicas 29:29 dice: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Hay evidencia entonces de que fueron varios los que contribuyeron a que se conformara este libro. En los primeros siglos de la era cristiana se les conocía como los libros de los reyes o de los reinos. Y junto con nuestros libros de los reyes formaban 1, 2, 3 o 4 libros llamados así. Los expertos calculan que los eventos resaltados en los libros de Samuel sucedieron alrededor del año 1120 a.C., concluyendo en el 971 a.C., cuando David terminó de gobernar. Es decir, aproximadamente 150 años de historia de Israel. Lo leemos rápido, lo vamos a estudiar relativamente rápido, pero estamos hablando de 150 años de historia del pueblo de Dios. Este libro surge en un momento en la historia cuando el reino se había dividido y el pueblo se enfrentaría a una sucesión de reyes humanos, pero no debían perder de vista el hecho de que Jehová es el verdadero rey de Israel. Los jueces y reyes vienen y van, pero el Señor siempre permanece como el verdadero rey del pueblo. Una de las principales noticias, ¿verdad?, esta semana es el fallecimiento de la reina Isabel II, que por mucho ha superado a sus antecesores en su estancia, ¿verdad?, como reina. Pero aún así, pues no es eterna, como ningún rey lo puede ser, ningún rey humano. Pero el Señor vive para siempre, siendo el rey de su pueblo. La historia comienza precisamente con el nacimiento en circunstancias especiales de Samuel, que como le dije sería el último de los jueces. Un hombre idóneo para la situación que prevalecía en el pueblo de Israel, que era una época de ausencia de liderazgo y de total anarquía y deterioro moral y espiritual, claramente definida por una de las declaraciones que aparece 2 veces en Jueces. Es una declaración muy fuerte. En Jueces 17:6 y 21:25 dice: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? Y así termina el libro de Jueces. Esa es la descripción de la era que se vivió donde los jueces gobernaban al pueblo de Israel. Después de que Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto, ellos hicieron un pacto con Dios en el monte Sinaí. Eventualmente llegaron a la tierra prometida y se esperaba que fueran fieles al pacto, viviendo en obediencia a los mandamientos, y de esa manera el Señor los libraría de sus enemigos para darles la posesión absoluta de la nueva tierra. Mediante el liderazgo de Josué, Moisés había quedado en el desierto, murió, y mediante el liderazgo de Josué pudieron avanzar en la conquista de la tierra prometida. Sin embargo, una vez muerto Josué y toda su generación, el pueblo se apartó de Dios como nunca, mezclándose con los paganos, adoptando sus costumbres y sirviendo a sus dioses, cuando más bien se suponía que ellos debían conquistar y ser de influencia para las demás naciones a su alrededor. Los papeles se invirtieron.
Si me acompañan a Jueces capítulo 2, poquito atrás. A partir del versículo 10. Jueces 2:10. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, la generación de Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Qué tremendo, ¿no? En una generación se perdió el conocimiento de Dios y la obra que había hecho para rescatar a Israel y llevarla de Egipto hasta la tierra prometida. Versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Versículo 15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. ¿Sí? Terrible, ¿verdad? Terrible. Pero esto explica mucho del por qué siguieron batallando en contra de las naciones que estaban a su alrededor. Porque eran oprimidos por sus enemigos en lugar de ellos conquistar. Como pueden ver, el libro de Jueces mostró cómo Israel falló completamente en cumplir su parte del pacto. Como ya mencioné, fue un tiempo de decadencia moral, ya que a pesar de tener a Dios como su rey, cada quien hacía lo que bien le parecía, apartándose de los mandamientos divinos. Cuando la situación moral y espiritual del pueblo llegaba al punto más bajo y las naciones vecinas los oprimían, Dios levantaba de entre ellos a un caudillo, conocido como juez, un líder, para librarlos de los pueblos paganos. Y así surgieron personajes como Gedeón, como Jefté, Barak, Sansón y otros. Dichos jueces demostraron no ser muy íntegros,
Pero a pesar de ellos, Dios ayudaba a su pueblo una vez más, librándolos de la opresión de los enemigos. Y en cuanto pasaba esa bendición, volvían a las andadas. Así que en términos espirituales, Israel se encontraba en el punto más bajo. El sacerdocio estaba corrompido. El arca del pacto era considerado como un amuleto y no estaba en el tabernáculo. La idolatría era generalizada. En resumen, lo que dice Jueces, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando combinamos entonces el caos político con la decadencia religiosa, vemos que Israel estaba en una encrucijada histórica. O se arrepentían o vendría destrucción total. Y es en este contexto en el que Dios levanta al último de los jueces para salvar una vez más al pueblo de su aniquilación total y ser el instrumento de Dios por medio del cual levantaría al primer rey, instaurando así la monarquía mediante la cual vendría eventualmente el rey verdadero, Jesucristo el Señor. Entonces llega Samuel y comienza la historia con las circunstancias bajo las cuales nació Samuel, circunstancias muy especiales, milagrosas, digamos. Fue un hijo pedido a Dios con muchas súplicas por su madre Ana y concedido por Dios a esa mujer que prometió consagrarlo al Señor para toda la vida. De hecho, su nombre, Samuel, significa pedido a Dios. Una vez destetado, Ana lo lleva, junto con su esposo Elcana, lo llevan con Elí, el sacerdote, lo dejan ahí al servicio del Señor para toda la vida. Los hijos de Elí, por otra parte, eran unos perversos que servían como sacerdotes. Pero por su parte, Samuel crecía siendo un joven temeroso de Dios. En el capítulo 2, versículo 26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Había hallado gracia delante de Dios, había hallado gracia delante de los hombres. Así que al morir Elí y sus hijos, Samuel emerge como juez. Y a diferencia de los jueces anteriores, procuró ir al fondo de las cosas. Procuró una reforma espiritual. Y no solamente librar al pueblo de la opresión de sus enemigos. En el capítulo 7, versículo 3, ahí del primer libro de Samuel, dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y él os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Él sabía que tenían que ir al fondo, a un arrepentimiento genuino y abandono de sus malos caminos para seguir solamente a Dios y su palabra. Todo iba muy bien, pero el pueblo de alguna manera no estaba completamente satisfecho con solo tener un juez que además era profeta y sacerdote, sino que viendo que Samuel ya estaba entrado en años de considerable edad, como dirían por ahí, demandaron un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones.
Y es el pasaje con el que iniciamos este mensaje. Vamos a primer libro de Samuel 8, versículo 4, otra vez. Vamos a volverlo a leer. Porque creo que es central esta porción de la Escritura para entender todo el libro. Dice entonces, capítulo 8, versículo 4, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Ahora noten la reacción de Samuel. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. No le gustó la idea, pero Samuel no se servía a sí mismo, él no se representaba a sí mismo, él representaba a Dios. Y para dar una respuesta tenía que ir primero a Dios y preguntarle. Versículo 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Samuel estaba en shock. No podía creer lo que le estaban pidiendo. No porque lo rechazaran a él, sino porque estaban desechando al Señor como su rey. Pero como podemos ver, Dios le dijo a Samuel que se los concediera, no sin antes advertirles acerca de las consecuencias de pedir tal cosa. Dios les concedió un rey humano, pero porque lo habían desechado a él como su soberano y se enfrentarían a las consecuencias de sus deseos. Aún así, ya hemos estado ya por meses hablando de la soberanía de Dios. Vemos que eso era parte del plan de Dios en preparación para la venida del verdadero Rey de Jesucristo. Ahora, ¿se dan cuenta que Dios a veces concede a su pueblo peticiones equivocadas para darle una lección? ¿Sí? Cuidado con lo que pides. Pues si tu deseo va en contra de la voluntad de Dios, puede llegar a concedértelo, pero para tu perdición, para tu castigo. Eso de que siento paz con esto y va en contra de la palabra de Dios, está totalmente equivocado. ¿Sí? Nuestros deseos deben estar alineados con la voluntad de Dios y entonces sí pedírselo. ¿Sí? Pero ellos pidieron algo que estaba en contra de Dios y aún así se los concedió. Ahora, por otro lado, Dios se vale aún de las acciones pecaminosas de su pueblo para cumplir sus planes y propósitos soberanos. ¿Sí? Lo que hace de Samuel un gran líder es precisamente su sometimiento a Dios y su valentía para proclamar un mensaje aun cuando no sea popular ese mensaje. Él era un representante de Dios como profeta y lo que Dios le decía, él simplemente lo proclamaba con gran valor y con gran determinación y fidelidad. Samuel es un hombre de oración y que escucha, obedece y proclama la palabra de Dios. Un hombre escogido por Dios, idóneo para cumplir sus propósitos en ese momento específico de la historia.
y lo presenta como un anticipo de quien cumpliría a la perfección los 3 oficios: el de juez o gobernante, sacerdote y profeta. Jesucristo, el verdadero Rey de reyes y Señor de señores. Así el terreno queda preparado para la llegada del primer rey de Israel, Saúl. Saúl, un hombre tal como el pueblo lo pidió. Danos un rey como todas las naciones lo tienen. Era impresionante físicamente. Pues dice la historia que sobrepasaba de hombros arriba a cualquiera del pueblo, y que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Pues ese tiene que ser, ¿verdad? Ese tiene que ser, tiene que impresionar a todos, pues, para que lo respeten y para que los enemigos le tengan temor verdadero. Y en un principio Saúl promete ser el hombre indicado para gobernar al pueblo y librarlos de sus enemigos. En el capítulo 10, versículos 23 y 24. Dice: entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Impresionados, ¿verdad? Por la apariencia de Saúl. Vemos aquí que hay 2 aspectos fundamentales en un siervo de Dios: los dones y el carácter. Él o los dones que son impartidos por Dios y capacitan a una persona para servirle. Pero el carácter se desarrolla a través de la vida y por medio de las circunstancias que Dios permite, y es esencial para ejercitar los dones de manera correcta. Sin carácter, los dones son muy peligrosos. Así, por ejemplo, Dios envió a Moisés. Recuerden que Moisés era como hijo de Faraón, vivía en la casa de Faraón. Era un junior, pues. ¿Ok? Pero antes de que lo usara Dios para liberar a su pueblo, lo mandó al desierto de Madián 40 años a pastorear ovejas. ¿Sí? De estar acá en la opulencia de Egipto a ser un don nadie ahí con unas cuantas ovejitas. 40 años. Lo pulió y lo pulió. Y dice la Escritura: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cómo llegó a ser? A desarrollar esa mansedumbre a través de la universidad. Pero la universidad en el desierto, ¿sí? Y esto era necesario para tratar con un pueblo tan rebelde. Dios sabía lo que se iba a enfrentar. Y en el caso de Saúl, fue precisamente el carácter lo que le falló. Pues después de algunas victorias se le subió, y su soberbia y protagonismo lo llevó cuesta abajo por los siguientes 40 años. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, dice que Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor. Los derrotó. Logró importantísimas victorias en la lucha contra los enemigos. Pero por su soberbia, Saúl cometió un par de pecados muy graves que demostraron que confiaba más en sí mismo que en Dios.
quien lo había puesto como su representante delante del pueblo. Y eso le costó el ser desechado como rey. El primero de sus graves errores se relata en el capítulo 13. Cuando lleguemos ahí lo vamos a ver en detalle. Pero ante la amenaza de los filisteos, sí, los filisteos están amenazando a Israel y eran muchísimos y muy poderosos. Y sin ser sacerdote, Saúl se adelanta, es decir, no espera a Samuel, que era el sacerdote, y ofrece holocausto. Eso era gravísimo. En el capítulo 13, versículo 12, dice: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. O sea, estaba muerto de miedo junto con todo el pueblo y hizo una obra buena. Me esforcé, dice, y ofrecí holocausto. El asunto es que no le tocaba hacerlo a él. Versículo 13, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hablamos de obediencia, ¿sí? Pero no de obediencia relativa. La segunda gran falla se presenta en el capítulo 15, en el famoso pasaje en el cual Saúl no cumple al pie de la letra las instrucciones de Dios de arrasar con los amalecitas, dejando vivos al rey y a lo mejor del ganado. Hace unas pocas semanas Rodolfo nos compartió este pasaje. Y cuando fue confrontado por Samuel, la respuesta de Saúl fue que el pueblo lo hizo para ofrecer sacrificios a Jehová. Ay, qué bonito, ¿verdad? Qué espirituales. En el capítulo 15, versículo 19, nuevamente Samuel lo reprende y le dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Como pueden ver, una vez confrontado, la respuesta de Saúl fue de una aparente ingenuidad y de hacer las cosas bien, ¿verdad? Bien. Pero en total desobediencia a lo que Dios le había mandado. Y de ahí en adelante Saúl continúa en espiral descendiente. Se obsesiona por celos en contra de David. David había sido ya ungido como futuro rey, pero todavía no estaba en funciones. Y su fama crece y crece más cuando derrota a Goliat. Y la gente lo vitorea. Y Saúl se consume por los celos y lo persigue. Y se obsesiona tanto en su persecución que comete grandes aberraciones, como en una ocasión en la que contrató a un extranjero, un edomita, para que matara a 85 sacerdotes israelitas, solo porque uno de ellos había ayudado a David a escapar. Se volvió contra los propios. Así llegó a estar de loco Saúl.
Y más adelante, en lugar de consultar a Dios, acude a una divina y finalmente se suicida mientras la nación es derrotada por los filisteos. Bueno, querían un rey como las demás naciones. Ahí está su rey. Ahí lo tenían. Y estaban cosechando el fruto de sus deseos. El contraste entre Saúl y Samuel es profundo. Samuel, un hombre temeroso de Dios, con un carácter inquebrantable, que escuchaba la voz de Dios y la obedecía y proclamaba sin cuestionar, y que sabía a quién estaba sirviendo y que a quien debía agradar era al Señor y no a los demás. Él no se preocupaba por su prestigio delante de los demás, sino por el prestigio de aquel a quien él servía. Saúl, por su parte, un hombre impresionante en lo externo, pero falto de carácter, que deseaba más ser reconocido que hacer la voluntad de Dios. Y nos podemos hacer la pregunta: ¿con qué tipo de liderazgo te sientes más cómodo? En cualquier ámbito, en tu casa, en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia. Con un liderazgo que te reta a ser mejor, que te lleva a una mayor consagración a Dios, o con un liderazgo que es barco, que no te confronta, con el que puedes hacer cualquier cosa sin ser amonestado. Y no solo eso, sino qué tipo de líder eres tú, especialmente varones, padres de familia. Un contraste absoluto, ¿verdad?, entre Samuel y Saúl. Pero vamos al tercer personaje de esta historia, y es David. Y aunque será en el segundo libro cuando se relate su función ya propiamente como rey, aquí es introducido como el rey escogido, no conforme a los estándares del pueblo, sino de Dios. David es descrito como un hombre conforme al corazón de Dios, caracterizado por su gran fe. Él veía las cosas desde la perspectiva de Dios, pues desde muy jovencito había cultivado una relación personal e íntima con el Señor. En lugar de confiar en sí mismo como Saúl, David confiaba plenamente en Dios. Sabía que su fortaleza no procedía de sí mismo, sino del Dios de los ejércitos. Desde que fue ungido por Samuel, quedó claro que el siguiente rey de Israel no sería conforme a los deseos y expectativas de la gente, sino conforme a lo que Dios valoraba más: un corazón inclinado hacia Él. Su confianza para derrotar al enemigo no recaía en sus propias habilidades, en sus propias capacidades, sino en Dios, a quien se había atrevido a desafiar el gigante. ¿Cómo te atreves a desafiar a mi Dios? En el capítulo 17, versículo 37, donde está la historia precisamente de David y Goliat, dice en el versículo 37, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Esa era su confianza. Él no estaba enfrentando al gigante comparándose él con el gigante, sino comparando al gigante con Dios. Esa era su experiencia, porque eso es lo que él había vivido. Y dijo Saúl a David: ve y que Dios esté contigo.
Digo, no sé si lo dijo así, pero me imagino, ¿no? Ay, chamaco, ándale pues, que te haga pedazos. Vemos aquí un hombre con plena confianza en el Dios al que sirve. Y esa es una característica esencial para todos, pero especialmente para el que sería rey. Después del fiasco de un rey que confiaba en sí mismo demasiado, viene uno que es humilde y que confía en el Señor. Y la fe de David proporciona una imagen de lo que debía caracterizar al pueblo de Israel y lo que nos debe caracterizar a nosotros, por supuesto. Dios los había llamado para que lo reconocieran como su rey. Les había demostrado no solamente su amor y fidelidad hacia ellos, sino su gran poder y abundante misericordia y paciencia. Y esperaba que le fueran obedientes, prometiéndoles grandes bendiciones si así lo hacían. Bueno, pues a través de muchos años, Dios continúa preparando a David para ser el próximo rey. Y lo manda nada menos que a la escuela de la persecución. El seminario teológico de la persecución. Dios estaba forjando el carácter de su siervo a través de muchos años. David tiene que soportar y evadir la persecución de Saúl y demostrar en todo este tiempo que su confianza estaba en el Señor, en los tiempos del Señor para cumplir sus propósitos y sus planes. Y siempre buscó la manera de convencer a Saúl de que no tenía nada en su contra. Tanto que en un par de ocasiones tuvo la oportunidad delante de él de matar a Saúl. Si conocen la historia, lo saben. En 2 ocasiones pudo haberlo matado y tendría toda la justificación para hacerlo, porque Saúl es el que lo estaba persiguiendo y lo quería matar. Pero no lo hizo, porque comprendía que era el Señor quien se encargaría en su debido momento de hacer justicia y llevar a cabo sus planes que son perfectos. En el capítulo 24, versículo 10, le dice David a Saúl: he aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y en el 24:15 dice: Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo, él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Esa era su confianza en Dios, en los tiempos de Dios, en los métodos de Dios. Claro que David no era un hombre perfecto de carácter. Le conocemos por ahí algunas cositas, ¿verdad? Que se revelan más adelante. Algunas fallas. Aquí mismo en el primer libro de Samuel vamos a ver cómo, enojado porque un rico hacendario, ganadero, Nabal, no quiso pagarle el trabajo a él y a sus colaboradores que habían hecho para esquilar a las ovejas y proteger a su gente. Se enojó, tomó 400 hombres y se dirigió hacia la hacienda de Nabal con toda, ¿verdad?, la determinación de darle su merecido. Pero Dios no permitió que lo hiciera. Le estorbó por medio de Abigail, la esposa de Nabal. Ella se adelantó, cuando se enteró, se adelantó y convenció a David de no atacar a su marido, impidiendo que lo hiciera y cometiera un acto que después lamentaría y afectaría su reinado.
Aquí vemos que Dios en su fidelidad guarda a aquellos que tienen temor de Él y aún les estorba cuando tienden a desviarse. Porque no estamos hablando de personas perfectas, estamos hablando de la fidelidad de Dios para cumplir sus propósitos. En los últimos capítulos del libro, David se va a vivir con los filisteos. O sea, irónicamente, el lugar más seguro para David era con los enemigos de Israel. Pero bueno, a diferencia de Saúl, David sabe que no se trata de él, sino del Señor. No necesita el reconocimiento de la gente. Su satisfacción está en poder servir a Dios y considerar ese servicio como un privilegio y no como un mérito. Aún así, David solamente apuntaba al que vendría muchos años después de su propio linaje, un rey como ningún otro, el Señor Jesucristo. En conclusión, vemos que el libro de Samuel es una serie de relatos de hechos reales. No son cuentos, son historias reales, trágicas algunas, inspiradoras algunas otras, hasta simpáticas algunas de ellas. Pero a través de estos relatos podemos ver la soberanía y la providencia de Dios en el cumplimiento de sus planes y propósitos en la historia de la redención, en la historia de la salvación de la humanidad. Podemos ver cómo Dios va preparando todo para la venida del verdadero rey, aquel que vendría a dar libertad a los cautivos, pero no de los pueblos vecinos, sino del dominio del pecado y de la culpa, y librarlos de la condenación eterna. El descendiente de David, cuyo reinado, ese sí, no tendrá fin. El pastor MacArthur dice: los acontecimientos registrados en Samuel son una sombra de las acciones del más grande hijo de David en el futuro, el Señor Jesucristo. Ningún rey o líder humano, ni siquiera David, quien era un hombre conforme al corazón de Dios, podía ser la bendición completa sobre el pueblo de Dios. Es a Dios y solo a Él a quien el pueblo debía rendirse. Y al hacerlo, verían la mano del Señor actuar a través de los líderes que Él escogía de manera soberana. No se trataba de Moisés. Nunca se trató de Moisés, ni de Aarón, ni de Josué, ni de Samuel, ni siquiera de David, sino de Dios, quien los había escogido y designado para cumplir la tarea de guiar a su pueblo. Pero en su soberbia, los israelitas le habían dicho a Dios: no queremos que reines sobre nosotros. No nos someteremos a ti. Danos a alguien como las demás naciones. No le hace que nos impongan impuestos, que nos hagan trabajar duro, que nos quiten a las esposas, que nos hagan bailar cualquier son. Queremos un rey humano. La demanda del pueblo por un rey implica el rechazo al verdadero rey. Y a través de todo el desfile de reyes en Israel quedaría demostrado que nadie, sino Dios mismo, podía guiar a su pueblo a la verdadera libertad. La incapacidad del pueblo de Israel para mantenerse fiel a Dios nos confronta, nos debe confrontar a nosotros mismos de nuestra propia incapacidad para obedecerlo de todo corazón. ¿Cuál es tu actitud hacia el señorío de Dios? ¿Te sometes a Él de todo corazón? ¿Recibes su palabra como palabra de autoridad? ¿O filtras
aquello que te conviene y rechazas lo que no te conviene. Peor aún, le das un sentido de espiritualidad a tu desobediencia como lo hizo Saúl. No, yo obedecí, pero pues lo hice un poquito distinto, ¿verdad? Esa incapacidad nos deja una situación realmente privilegiada, porque nos lleva a anhelar al verdadero Rey, al único justo, al que gobierna al pueblo de Dios conforme a su voluntad y al único que puede otorgarnos la verdadera libertad, la del dominio del pecado, y nos libra de la condenación eterna. Medita en tu corazón. Medita en tu corazón y arrepiéntete delante de Dios por cualquier acto de rebelión en tu vida. Pídele perdón por tus pecados y acércate al trono de la gracia, de su gracia, con la plena confianza de que Él te recibe, ni siquiera por tu arrepentimiento, te recibe por los méritos de Jesucristo, el misericordioso y fiel sumo sacerdote que intercede por ti. Oremos. Padre, gracias, Señor, nuevamente por tu palabra, por el mensaje que tú nos haces llegar, de gran esperanza, de gran gozo también, al ver cómo tú enviaste a tu Hijo, Jesucristo, a vivir la vida que ninguno de nosotros podía vivir, cumpliendo todos y cada uno de tus mandamientos, Señor. Y en esa condición, Él fue a la cruz. Él dio su vida. Dice que nadie se la quitó, que Él la puso. Su vida perfecta la dio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que sus pecados sean perdonados en Él. Gracias, gracias Señor, porque en Cristo tenemos nueva vida, pero sobre todo un nuevo corazón que, inclinado a ti, te dice: ven, reina sobre mi vida. Que se haga tu voluntad, Señor, y yo pueda hacer la tuya, para gloria de tu nombre. Amén.